Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias, bendecimos tu nombre, Dios eterno, en esta tarde una vez más, declarando que la bendición tuya, Dios amado, está con nosotros y en nosotros, que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo en esta hora va a traer, Dios eterno, aliento de vida para nuestras vidas, para nuestra familia, para esta casa, para este ministerio. Señor, oramos a favor de cada uno de los hijos de esta casa y oramos a favor de cada uno de los que están, Señor, siguiéndonos vía internet en esta tarde. Declaramos, papá del cielo, que la gracia tuya será sobre ellos. Vas a darles, Señor, autoridad, poder, dominio. Vas a dar una impartición del reino para con ellos, Señor, en esta hora. Y lo estamos declarando todo bajo el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, interviene en esta tarde. Ángeles del cielo descienden en esta hora bajo el poderoso nombre de Jesús y comienzan a allanar la tierra, a liberar los campos, las ciudades. Allí donde llega, Señor, la transmisión vía Facebook, Señor, haya liberación en esta noche. A medida que hay palabra, a medida que se da la enseñanza, sea, Señor, una temporada de rompimiento para con ellos, bajo el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos las gracias, te bendecimos en esta hora, Dios eterno, y acá en la zona donde estamos, Dios, donde llegue el audio, haya libertad, sanidad, Señor, en esta hora, haya liberación en la tierra, Dios, en los hogares y en las familias. Bajo el nombre poderoso de Jesús lo estamos declarando. Padre, atamos todo poder de las tinieblas, atamos y sujetamos toda fuerza del enemigo. Señor, usamos el escudo de la fe en esta hora para impedir, Dios del cielo, que los dardos del enemigo toquen nuestras vidas. Señor, en el poderoso nombre de Jesús se abren las puertas del cielo, se abren las compuertas del reino en esta hora, Dios, bajo el nombre de Jesús de Nazaret, Padre del cielo. Tomamos la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y declaramos que no haya autoridad fuera de la nuestra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen fortalezas, se liberan hogares, familias, matrimonios restaurados, hijos que vuelven, Señor, lo estamos declarando en esta tarde. Padre, que haya una impartición del reino, Dios, que haya una impartición del reino, Padre, en esta temporada en nuestra vida, bajo el poder del nombre de Jesús. Damos gracias y bendecimos y todos le decimos amén a Dios. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro respectivo lugar en esta noche. En el nombre de Jesús. La musiquita bajamos un poquito nomás, un poquito. Quiero que vayamos rápido hoy al libro de Ezequiel, capítulo 22. Si, como dije vez pasada, si es un poquito lerdo para buscar en la Biblia, anote por favor en el cuaderno y luego lo leemos en casa, pero para aprovechar bien el tiempo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel en esta noche. Versículo número 30 respectivamente. Capítulo 22, verso 30 del libro de Ezequiel. Vamos a estar leyendo. ¿Lo encontramos? Amén. Dice la Biblia lo siguiente: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La versión Reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera: yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda a favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. La versión La Palabra hispanoamericana dice de la siguiente manera: he buscado entre ellos uno que construyese un muro y que, en defensa del país, se mantuviese en la brecha frente a mí para evitar que yo la destruya, pero no he encontrado a nadie. La Nueva Versión Internacional declara de la siguiente manera: yo he buscado entre ellos quien se interponga entre mí y yo, entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él o por ella, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Amén y amén. Vamos a estar allí declarando esta enseñanza, esta palabra. Quisiera que en esta noche podamos prestar atención, oído, ¿sí?, a lo que Dios está hablando. El día miércoles algo toqué con respecto a esto. El día miércoles, cuando estábamos teniendo la transmisión especial a la tarde, toqué algo al respecto, pero no profundicé todo, porque hoy vamos a estar hablando de lo que es un muro, de lo que es la brecha, que cosa que vamos a verlo ahora,
la brecha muro y lo que es un vallado en el Señor. Y vamos a ver cómo se puede construir y qué es lo que significa para cada uno de nosotros. Entonces, en esta tarde, aquí usted tomando nota, vamos a estar definiendo así a grandes rasgos lo que significaría la palabra brecha en estas dos definiciones, ¿sí? La primera definición es abertura o rotura irregular en una superficie, especialmente la que un ejército hace en las defensas. Lo repito, abertura o rotura irregular en una superficie, especialmente la que un ejército hace en las defensas enemigas. La segunda definición de brecha es la siguiente: herida en la cabeza, normalmente alargada e irregular, como las producidas por un desgarro. Amén. Es decir, que la palabra brecha, en definitiva, habla de todo aquello, ¿sí?, que está en una superficie, pero que a su vez no está sobre la superficie o en una, sino que está mostrando una particularidad. Está como agrietado, como abierto. Porque esto es lo que dice, ¿no? Abertura o rotura irregular en una superficie. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a prestar oído hoy porque tanto la brecha como el muro y el vallado tienen mucho que ver en esto. Casi tiene una definición muy parecida una con las otras, pero con unos términos o con una postura escritural diferente. Acá nosotros vemos claramente esto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el enemigo en la primera definición que vemos? Dice que es lo que un ejército hace en las defensas enemigas. Es decir, que si el enemigo en un momento determinado, un ejército contrario, produce una grieta en la defensa de los soldados contrarios, ellos tienen la oportunidad de avanzar y poder superar al adversario, por más que el enemigo pueda tener mayor cantidad de soldados. Es decir, que cuando nosotros oramos y damos en el blanco justo, en el preciso lugar donde está la debilidad del enemigo, nosotros podemos avanzar porque se ha abierto algo allí. Es como un portal que se abre. Ahora, fíjense algo muy importante. En lo que respecta a la oración, como venimos hablando estos días, en lo que respecta a la oración, tenemos por costumbre orar de diferentes maneras. Usamos términos, usamos principios que muchas veces conocemos o lo desconocemos. Y si sabemos cuáles son esos principios, lo mal usamos, porque no tenemos, digamos, el discernimiento claro y preciso para poder apuntar al enemigo y poder herirlo. Ahora, muchas veces nosotros oramos, pero no oramos de manera directa o no tenemos una dirección para poder orar de una manera precisa. Es decir, estamos orando por una necesidad en particular de la casa, por ejemplo, pero estamos orando a base de todo lo que en la casa sucede. ¿Cuándo? Si nosotros oramos con discernimiento y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, el Espíritu Santo nos va a indicar el punto débil del enemigo con el cual nosotros podemos atacar y podemos debilitarlo. ¿Qué sería el punto débil del enemigo? El hombre fuerte. El hombre fuerte. La parte del ocultismo, la hechicería, la brujería, todo esto tiene un hombre fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos orar? Pidiéndole a Dios discernimiento para poder afectar al hombre fuerte y poder de esa manera superarlos nosotros. Ahora bien, en el hebreo, la palabra brecha es perez y habla o significa de rotura, de manera literal o de manera figurativa. Puede también significar asalto impetuoso o quebrantar algo. La raíz de la palabra brecha en el hebreo es pararse. Y esto habla de romper algo, abrir o derribar, poder hacer estragos, ¿sí? Y la raíz de brecha es vaca, así como usted la escucha, vaca. Y significa arrancar algo. Ahí podemos nosotros ver el libro del profeta Jeremías capítulo 1. ¿Qué es lo que nos manda Dios a hacer? En este día yo te he puesto para arrancar. Es decir, ¿qué es lo que nos dice Dios en el libro del profeta Jeremías capítulo 1, versículo número 10? Que hagamos una brecha. ¿Estamos acá o no? Amén. Ahora, arrancar, quebrar, dice también conquistar, despedazar algo, dividir, incubar, como para decir
producir o traer hijos o producir algo. También habla de irrumpir, ¿sí? Y acuérdense cuando hablábamos nosotros de nuestra identidad hebrea, que es lo que Dios le pidió a Abraham que haga. Dice la palabra del Señor que podría haber, la palabra dice que Dios le mandó a caminar a Abraham de manera directa, hacia una dirección precisa. Y esa dirección que Dios le indica a Abraham estaba al Éufrates, el cual ellos estaban adorando. Pero Dios le pidió que cruce. ¿Qué significa esto? Irrumpir algo. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Irrumpimos. Toda fuerza del enemigo. ¿Estamos acá o no? Amén. Entonces nosotros irrumpimos. Ahora fíjese algo muy importante. En los días del profeta Ezequiel, también existía dentro de lo que era el pueblo del Señor un desinterés en lo que se refiere a la vida o al ejercicio espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos con respecto a esto, a lo que Dios le habló al profeta Ezequiel, dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice la palabra del Señor que no lo halló Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba pidiendo Dios al pueblo de Israel en aquel entonces? ¿Y qué es lo que pide Dios al pueblo suyo, a sus hijos hoy? Que nosotros podamos orar. Te comento una situación. Hoy me pasan un dato muy importante, muy llamativo, acá en lo que respecta a la provincia de Santa Fe. Veníamos orando, pidiendo de que Dios produzca algo en contra de las leyes que se querían establecer. Y hoy se aprobó, mejor dicho, anoche se aprobó en Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, falta la Cámara de Senadores, que se apruebe la reforma educativa, donde va a entrar todo lo que es la parte de enseñanza sexual, donde va a estar la diversidad de géneros, donde el padre va a perder autoridad. Acá hay dos mamás, sí, presentes en esta noche, que Gladys y Fernanda, sí, hay algunas ausentes hoy, pero ¿qué es lo que va a pasar con la nueva ley si se aprueba? La mamá y el papá pierden la patria potestad sobre sus hijos. Ahora, ¿qué está haciendo el enemigo cuando la iglesia duerme? Avanza. Hoy quiero que sucede en la iglesia lo mismo que pasó en el tiempo del profeta Ezequiel. Cada uno nos ocupamos de nuestras propias necesidades. Nos abocamos de que nuestro cartel, digamos, de la congregación pueda ser el mejor de todos, el más visible, y que nuestras iglesias, no importa el resto, sea la mejor, tengamos la mejor prédica, la mejor enseñanza. Nos ocupamos de lo nuestro y nos olvidamos que afuera hay mucha gente que está necesitada y que la aprobación de esta ley no tan solo viene a tocar a nuestros hijos en la educación, sino que también va a abarcar lo que es la familia, porque va a afectar directamente a la familia. ¿Me entiende acá? Amén. ¿Qué es lo que pide Dios que nosotros hagamos? Que estemos orando. Falta la aprobación en Cámara de Senadores, que sería la semana que viene que van a tratar. Pero si la iglesia se pone de acuerdo, no tan solo esta, sino todas las congregaciones nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a impedir la aprobación de esta ley. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces Dios dice que irrumpamos las obras de Satanás. Ahora, eso pasó en el tiempo del profeta Ezequiel. Por eso Dios llamó al profeta y habló de esta manera, de una manera muy directa. El pueblo de Dios, como hoy día, se volvió corrupto. Hay una corrupción, hay una inmoralidad aún sexual dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que están aconteciendo dentro de la casa del Señor, muchas inmoralidades, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros nos quedamos callados. No nos interesa mientras que la gente venga, mientras que el pueblo del Señor se reúna de tanto en tanto, no importa. No importa mientras que un obrero esté en pecado. No importa si el pastor cayó en pecado. No importa si el evangelista cayó en pecado. No importa si el diácono, el anciano, cualquiera de la iglesia. Con tal que tú sigas congregando, todo está bien. Ya no se habla del pecado. Cuando se comienza a hablar del pecado, la membresía de la iglesia disminuye. Porque nadie quiere que le digamos lo que está pasando. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra del Señor, el pecado sale a luz. Quedamos al descubierto. Entonces, en el pueblo de Israel pasaba todas estas cosas. Y el Señor, como ayer, sigue buscando hoy hombres que puedan orar.
no a favor de la casa suya únicamente, sino de aquellos desposeídos que están afuera con necesidad de que haya alguien que lo bendiga, haya alguien que se presente ante Dios. Hoy día la iglesia, decíamos, que está pasando por esta misma situación. Hay muchos que están cómodos con la vida que están llevando. Mientras no me molesten, yo sigo igual. Yo recuerdo allá para la época del año 89, en la ciudad de Resistencia, todavía hasta el día de hoy existe. Es un prostíbulo, un lugar donde las mujeres se prostituyen, una casa transitoria, dirían en algunos lugares. Había un pastor allá en la ciudad de Resistencia, que no voy a nombrarlo, pero ese pastor, como este hombre traía los mejores diezmos, le permitía que haga lo que quiera. Después había un hombre que tenía una empresa en Resistencia, como era el que mejor aportaba, que haga lo que quiera, totalmente que traiga su aporte. Ahora, es conveniente perder ese diezmo tan importante, perder esa ofrenda tan importante, pero decirle que está en pecado. Y que si sigue llevando la vida que tiene, no va a poder llegar al reino de los cielos. Entonces es conveniente hablar. Dice la palabra del Señor: ¿quién creerá mi mensaje si no hay quien lo anuncie? Ahora, las congregaciones se han ocupado para seguir la doctrina de hombres. Colosenses capítulo 2 dice que la doctrina establecida por hombres llega un momento que desvanece, llega un momento que pierde autoridad, llega un momento que va a traer, en una palabra también, va a traer destrucción a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como no hay enseñanza, como no hay una palabra sólida en nuestra vida, el enemigo va a producir lo que quiera con nosotros y con nuestros hogares también. Entonces, hoy día hay muchas doctrinas de hombre. El hombre se preocupa que su doctrina sea la mejor establecida. Yo tuve más o menos un pequeño roce entre palabras, por así decirlo, cuando hace cosas de 1 año y medio, casi 2 años atrás, me dijeron de que el rociar con agua también traía sanidad y milagro, porque se estaba implementando en la zona de África, la India, y hay una iglesia en el Chaco que la implementa. Cuando yo digo que la palabra del Señor me dice que vamos a imponer las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús serán sanos. Entonces, cuando yo le hablo de la palabra, automáticamente hubo un choque de principios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son doctrinas de hombre. Entonces, cuando hay una doctrina de hombre y alguien viene a establecer lo que es la palabra, hablar con respecto a lo que dice la Biblia, ¿qué sucede, mis amados, allí? Va a haber un choque, un distanciamiento, una ruptura. Ya no podemos nosotros encontrarnos cómodos en ese aspecto. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Diga conmigo, amén. Amén. Ya no hay oración. Ya no hay oración y estamos nosotros en temporada de ayuno y de oración acá. Y dígame cuánto venimos de todo lo que somos. Ya no hay oración. La iglesia no ora. No es que no ora, sino que no ora con dirección. Tan solamente son palabras y nada más. Ya no hay ayuno. Hay algunos que dicen, por ejemplo, por allí, que ya el ayuno no es necesario, que con la muerte y resurrección de Jesús ya no hace falta ni el ayuno ni de entregar nuestros diezmos. Y eso también es pecado. Ahora escuche, la palabra de Dios está en segundo o en último lugar en las vidas. Eso sucedió en el tiempo de Ezequiel y hoy está pasando eso. ¿Sabe por qué? Porque díganme, ¿cuántos de los que congregamos en este lugar leemos la Biblia? Cuando nosotros comenzamos a dar enseñanza, a dar palabra, hermano, una oportunidad desde este lugar, lo que predicamos, soltamos una pregunta a la iglesia y la iglesia, la mayoría o la minoría, queda en silencio. Cuando nosotros tocamos o hacemos una pregunta con un texto bíblico no conocido, automáticamente queda mirando como, ¿existirá esto en la Biblia? Esto no pasa acá únicamente, sucede en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya no lee la palabra. Entonces no hay voz de Dios allí. Entonces no hay una directiva, una dirección. En el tiempo del profeta Ezequiel sucedió esto también. Entonces, la palabra de nuestro Dios y aún Dios mismo está en segundo y en último lugar en algunos casos. Entonces, ya no hay quien clame por justicia. Ya no hay quien clame pidiendo la intervención de Dios de manera directa.
Ya no hay quien ore por salvación. Dígame, le hago una pregunta. En todo este tiempo, ¿cuántas almas se han salvado a través del mensaje que usted llevó? Dígame, ¿ha traído a su vecino a la iglesia por causa del mensaje que usted le llevó? No pasa canónicamente. Sucede en otro lado. Entonces no hay. ¿Me quieres doblar un poquito el parlante? Por favor, es la bocina. Entonces ya no hay quien clame o quien predique salvación. Nos ocupamos de hablar de cosas que no tienen sentido. O se vuelva en contra de aquello que es decadencia, de aquello que trae malestar, perjuicio, de aquello que trae una decadencia moral, espiritual. ¿Saben lo que dice Dios en la Biblia? Que el pueblo de Israel fornicó bajo árboles frondosos. Y cuando habla de fornicación, no está hablando de la fornicación carnal, sino espiritual. Porque el pueblo de Israel comenzó a adorar dioses paganos. A levantar donde se levantaba un altar para Dios, lo hicieron a un lado y edificaron altar a los demonios. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia de Jesucristo comenzó en aquel entonces, en la antigüedad y ahora también, a tener fornicación espiritual. Y esto ha avanzado no tan solo afuera de la iglesia, sino dentro de la casa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios en esta temporada a nosotros? Que nosotros podamos clamarle a Él, orar a Él, para que se produzcan brechas espirituales donde está la fuerza del enemigo. Nuestras casas están siendo hoy avasalladas por el diablo. Nuestra familia hoy está siendo avasallada por Satanás. ¿Y saben por qué es eso? Porque en nuestra casa no hay oración. En nuestra casa no hay presencia de Dios. En nuestra casa no hay alabanza, no hay lectura bíblica. En nuestra casa hay cualquier otra cosa, menos lo que es espiritual. ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? ¿Amén o no? Amén. Diga conmigo, amén. Amén. Pregunta hasta acá. ¿No hay? Hay muchos que han dejado de enseñar la palabra de Dios. Si usted comienza a mirar un poco, en algunos casos, por ejemplo, los programas de enlace también lo podría ver así, porque en más de una oportunidad se enseñó cosas erróneas. Yo me acuerdo que, sí voy a dar nombre y apellido, estaba Luis Palau. Luis Palau estaba dando hace unos años atrás, tenía un espacio, cada año tenía un espacio en enlace donde usted podía hacerle preguntas, estaban todos conectados en las redes sociales, estaban todos conectados y automáticamente iban saliendo preguntas y se iban formulando preguntas y respuestas al aire. En un momento determinado una mujer le habla, le manda un mensaje y le dice, ¿sabes qué? Yo caí en adulterio y tuve un hijo que no es de mi esposo y ese hijo es reconocido por mi esposo porque mi esposo cree hasta hoy que es hijo propio de él. La respuesta de este hombre yo la encontré bastante equivocada. Le mandé mi comentario, le di a entender mi postura y le dije que la palabra del Señor es totalmente contraria. Y el consejo que se le dio a esta mujer es que nunca hable de esto, sino que se calle la boca para que su matrimonio permanezca. Está mal, porque la Biblia dice que debemos confesar el pecado uno al otro, para que nosotros podamos ser libres y perdonados. Entonces, hay muchas veces que nosotros, lamentablemente, nos dejamos guiar por enseñanzas que vemos por canales cristianos, por el YouTube, y allí nosotros nos quedamos y nos enganchamos. ¿Pero por qué? Nosotros muchas veces cerramos el blanco en todo esto, en este mundo espiritual, porque no tenemos lectura bíblica. Si nosotros tendríamos conocimiento de lo que es la palabra, nosotros no estaríamos creyendo a mensajes equivocados, sino que estaríamos nosotros hablando con la verdad. ¿Estamos hasta acá? Ahora escuche esto. El libro de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos, perdonará su pecado y sanaré su tierra. Ahora, lo que muchos de nosotros no tenemos es humildad. No queremos reconocer errores, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, sino que tan solamente queremos como tapar con nuestras manos la equivocación asumida o tomada o producida en nuestra vida y seguimos avanzando. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Ahora es importante que la iglesia se humille ante Dios. ¿Para qué? Para que pueda ser oída por Dios y Dios pueda intervenir por causa de la oración de la iglesia. Muchas veces en el barrio, en la ciudad donde habitamos, hay pecados, hay situaciones, hay heridas, hay muertes, pero la iglesia mira y es como que todo está normal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pedirle a Dios la intervención, humillarnos ante la presencia. Primeramente, como hizo el profeta Daniel en capítulo 9, reconocer el pecado de él, reconocer el pecado de su familia y el pecado no tan solo de los gobernantes, sino de toda una ciudad, de un pueblo, una nación, y pedirle a Dios misericordia. Porque también el profeta Daniel dice, donde tu nombre es invocado. Entonces nosotros tenemos que saber esto claramente. Callamos nosotros ante todo hecho, ante todo pecado. Cuando nosotros tendríamos que, en este tiempo, como Dios nos pide, que podamos nosotros orar por liberación. Y no oramos por liberación. Somos egoístas en ese aspecto como iglesia, como personas, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de lo nuestro y nos estamos olvidando que hay alguien con necesidad de ser libre. La palabra del Señor nos dice así que como recibiste de gracia nosotros debemos dar. Y en el libro de Juan, capítulo 17, no oro por esto únicamente, sino por aquellos que van a creer en ti y en mí, por causa del testimonio de estos. Entonces, nosotros ya nos está orando por liberación. Ya no se ora en algunas iglesias no se ora por liberación. Entonces entramos en una etapa de comodidad, de silencio. Ahora, tampoco se ora por un avivamiento. O mejor dicho, sí se ora. Señor, te pedimos un avivamiento para la ciudad de Florencia. Te pedimos un avivamiento, Señor, para esta tierra. Que te conozcan en el nombre de Jesús. Oramos de esta manera. Y todo avivamiento, primeramente, empieza de adentro. No podemos nosotros orar por un avivamiento para la ciudad cuando en nuestra vida no hay. Yo no puedo pedir algo a Dios cuando en mi vida no hay. Yo no puedo pedir algo a Dios cuando desconozco lo que es. Entonces nosotros necesitamos avivarnos. Y la palabra avivar o avivamiento habla o quiere decir volver lo que estaba muerto a la vida. Cuando nosotros oramos por esto, cuando el salmista dijo, vivifícame, oh Dios, dijo, vuelve a la vida lo que está muerto en mí, en una palabra. Entonces, avivamiento significa volver a la vida aquello que está muerto. ¿Me entiendes hasta acá? Entonces diga conmigo, avivamiento significa volver a la vida, lo que está muerto. Dígame conmigo, vivifícame, oh Dios. Resucita lo que está muerto en mí. ¿Estamos hasta acá o no? Pregunta hasta este momento. ¿O la seguimos? La seguimos, dicen. Bueno, está bien. Nosotros no oramos por avivamiento. No oramos por las familias, ni oramos por la ciudad donde estamos habitando. Nos hemos vuelto indiferentes ante hechos de inmoralidad, corrupción, hemos dicho también, y no nos ponemos a la brecha entre Dios y los hombres. ¿Saben qué pasó en un momento determinado? Hubo muerte en Israel, en pleno desierto. Y dice la palabra, que tanto Aarón como Moisés, ¿saben lo que hicieron? Se pusieron en medio del pueblo de Israel y Dios. Y clamaron. Y fue allí cuando, por esto es la expresión, ¿no? Que como la serpiente fue levantada en el desierto. Entonces Dios le dice a Moisés, prepara una cruz, haz algo allí, clava una serpiente allí,
pon una serpiente en la cruz y levántala. Y todos aquellos que miran a la serpiente vivirán. Brujería, dirían algunos. Pero eso significaba que toda obra de muerte, toda obra de Satanás, quedaría clavada en la cruz en la muerte de Jesús. Entonces dice la palabra que todo, que se ha levantado el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, como fue levantada la serpiente en el desierto. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Por qué Dios le da una dirección? Le muestra a Moisés lo que pasaría en nuestro tiempo. ¿Por qué Moisés tuvo esa visión? ¿Y por qué Dios le revela algo anticipadamente, algo que iba a suceder muchos años después? Porque Moisés hizo algo en esa temporada. Vio la muerte, vio cómo el pueblo del Señor moría. Y de pronto Moisés entiende en su espíritu lo que debe hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vemos la miseria, la pobreza, vemos tantas cosas que están sucediendo y nos quedamos quietos, sentados, no hacemos nada y nos quedamos allí? Vemos a nuestros hijos en la homosexualidad, en las hijas del lesbianismo, vemos a chicos violados. ¿Y qué hacemos nosotros? Miramos, observamos, y ¿sabes lo que decimos? No te metas. Si no quieres tener problemas, no te metas. Y no hace falta que usted vaya a hablar con la persona. La palabra del Señor nos enseña que debemos orar. Podemos revertir tantas situaciones orando. Y Moisés salvó a su pueblo, salvó al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, cuando Él se pone entre Israel y Dios. Y Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos esto hoy. Diga conmigo, voy a entrar a la brecha. Voy a entrar a la brecha. Ahora, fíjese que de acuerdo a la definición de brecha, podemos nosotros entender que es hacer una grieta para poder impedir el avance del enemigo. Porque decíamos al comienzo, es poder golpear en la parte débil del enemigo por causa de la revelación que Dios nos ha dado. Cuando comenzábamos con esta enseñanza, nosotros aprendimos algo, se enseñó algo, que no podemos ir a la oración si no tenemos revelación. Y no es que no podamos orar, sino que yo debo tener revelación de Dios para poder interceder por algo, para quebrantar el yugo. Por eso es que no tenemos éxito en las oraciones que hacemos. ¿Me van entendiendo? Ahora, es claro que el mensaje que Dios nos está dando. Ahora vamos a ver en este momento lo que es vallado, pero vuelvo a insistir. ¿Hay preguntas que hacer o un comentario? ¿O lo seguimos? Seguimos, listo. Ahora, ¿qué es un vallado? ¿Qué sería un vallado para nosotros hoy? ¿Sí? ¿Qué sería un vallado? Entonces, para nosotros vallado, ¿qué es? ¿Alguien que me pueda decir? Para no hablar solo yo nomás. A ver, ¿qué es un vallado? Una cerca que guarda un lugar determinado, una cosa determinada. ¿Puede haber alguien más? ¿Alguien que pueda decir que es un vallado? ¿Nadie cría chancho por acá hoy? ¿Gallinas no crían nada hoy? Fíjese, cada vez que nosotros oramos, a veces nosotros decimos esto: Señor, pon vallado. ¿Lo hizo usted o no? ¿Sí alguna vez lo hizo o no? Pon un vallado, Señor, alrededor de mi casa, pon un vallado en mi casa, en mi familia, en mis hijos. O decimos, pongo vallado en ellos. Ahora, a la prueba me remito. Oramos de esta manera, desconociendo qué es. Entonces, ¿cómo, si yo desconozco, cómo yo puedo tener efectividad en la oración? Si estoy usando una palabra que desconozco. Cuando nosotros conocemos un término, ponemos énfasis en el término para poder insistir en algo, porque sabemos lo que es. Ahora, ¿dónde yo pongo énfasis
¿Dónde pongo yo coraje? ¿Dónde yo pongo ganas para seguir peleando una batalla? Cuando yo comencé a tener éxito en lo que estoy emprendiendo. Si comenzamos con éxito algo, nosotros sabemos que estamos haciendo bien. Entonces ponemos mayor empeño para poder tener mayor éxito. ¿Estamos acá? Ahora, fíjense, usamos la palabra vallado no sabiendo el significado ni interpretando lo que es. Ahora, fíjense lo que significa la palabra vallado. Y se quiere inclusive lo nombra, dice que haga vallado a favor de los hombres. En el hebreo la palabra vallado, si en el hebreo es fragmus, uno de los significados que tiene, fragmus, y es hacer cerca, o una barrera que cierra o que separa. Entonces, fragmus significa entonces en el hebreo, ¿no? Hacer una cerca, barrera que cierra o que produce una separación entre una cosa y la otra. ¿Está? Ahora, si yo hago una cerca alrededor de este púlpito, ¿yo podría entrar después que hago la cerca acá para ocuparlo? No. ¿Por qué? Porque hay un vallado que impide que yo avance. Para poder yo ocupar este lugar, haciendo un vallado, físicamente hablando, ¿no? Siendo un vallado acá alrededor, para que esto quede resguardado, para que yo haga uso de esto, yo tengo que romper el vallado primero. Si no, no puedo hacer uso de esto. Ni puedo posesionarme en este lugar para poder ocuparlo. ¿Estamos hasta acá? Y si llego a abrir una cerca, tengo que tener un lugar físico donde yo pueda entrar. Pero a su vez, para que esto pueda quedar seguro, esa cerca, el lugar donde yo ocupo para entrar, tengo que volver a cerrarlo. Generalmente hablamos de un portón. Entonces, nuevamente, impide el avance de algo extraño. ¿Estamos hasta acá o no? Ahora también, la palabra fraso, con doble S, en el hebreo, habla de cerrar algo o bloquear. Cerrar o bloquear. Cuando hablamos de bloquear, estamos hablando de dejar en silencio aquello que está dañando o aquello que está actuando. ¿Por qué? Porque yo dejo nulo toda acechanza del enemigo. Y cuando el enemigo está hablando, porque esto está dando a entender, cuando el enemigo avanza hablando, declarando una palabra, y yo de pronto pongo un vallado, de acuerdo a lo que es el término fraso, ¿no? Acabo de bloquear. Yo lo que hago es enmudecer al enemigo. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo para poder debilitar un vallado? Usa hombres y mujeres con un mensaje determinado. Fíjese lo que dice el libro de Nehemías. El libro de Nehemías dice que Nehemías fue enviado para restaurar la ciudad. Halló gracia ante el rey, era copero del rey, y le envían, pero en un momento determinado, como no podían tocar a Nehemías, como no podían detener la obra, Sanbalat y los gobernadores del otro lado del río, contaba aquí Tobías inclusive incluido allí, que lo que hicieron esto, sedujeron a uno del pueblo del Señor. ¿Y qué pasó acá? Por eso es importante hacer un vallado y conocer los términos, porque yo estoy haciendo vallado, y cuando el diablo sabe que soy conocedor de lo que estoy hablando, ¿me van entendiendo acá o no? El diablo sabe que yo estoy actuando de acuerdo al conocimiento y la revelación de Dios. Entonces, ¿qué hizo Sanbalat, Tobías, los gobernadores del otro lado del río? Ocuparon a uno del pueblo del Señor. Sedujeron. Y la palabra seducir quedaría como media debilitada. Le dieron manera. Le pagaron. Buscaron a uno que se dejó corromper. ¿Para qué? Para poder llevarle un mensaje equivocado a Nehemías. ¿Y qué sucedió allí? Nehemías recibe un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Que en tal lugar tenían que encontrarse para esto, para aquello y para lo otro. ¿Qué estaban pensando los enemigos? Aniquilar a Nehemías, porque sabían que destruyendo o matando a Nehemías, la obra se detenía.
¿Qué pasó acá? Escuche bien acá, esto es importante. ¿Por qué querían tocar a Nehemías? A ver, alguien que me conteste, ¿por qué querían tocar a Nehemías? Y no a Esdras, por ejemplo. Nehemías era el que estaba restaurando. Nehemías, él estaba con Nehemías porque era contemporáneo, era el sacerdote llevado con él para restaurar la ley de Dios allí. Pero la cabeza visible ante Dios era Nehemías y el diablo sabía. ¿Van entendiendo cuando hablamos de brecha? Amén. ¿Quién era el hombre fuerte del pueblo de Israel? Nehemías. Y el diablo sabía que al tocar a Nehemías frenaba la obra. Por eso sedujo a uno, corrompió a uno para seducir a él. Pero dice la Biblia que Nehemías tenía una virtud. ¿Cuál era? ¿Cuál era la virtud de Nehemías? Apenas el conocimiento de ustedes, ¿va? Hemos hablado de esto. ¿Sabe cuál era la virtud de Nehemías? Que Nehemías no hacía nada sin consultar con Dios. Él oraba primero y no daba un paso sin consultar con Dios, sin orar. Entonces es importante la oración para que Dios intervenga. Entonces acá nosotros dejamos en silencio al enemigo. La palabra gaber también habla de vallado y es circunvalación. Circunvalación. ¿Qué es una circunvalación? Es rodear un lugar. ¿Qué hicimos nosotros? A ver, lo que... y hoy no está ninguno de los que estuvieron con nosotros al principio. Faltaron estos. Pero está mi esposa. Está Jonathan. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegamos a Florencia en poco tiempo? Me acuerdo allá en febrero del año 2011 pasó esto. La primera vez que lo hicimos. ¿Sabe lo que hicimos? Convocamos a la iglesia, toda la gente, en el lugar donde alquilábamos antes, Moreno y Santa Fe. Cada uno tenía que traer una botella de aceite. Nadie sabía para qué era. Pero salimos con el megáfono que hasta el día de hoy lo tenemos y lo ocupamos de tanto en tanto. Y recorrimos, rodeamos toda la ciudad de Florencia caminando. Y teníamos claramente lugar estratégico donde detenernos para orar. Y establecer en cada lugar que nos deteníamos, establecíamos una palabra dada por Dios. Entonces, ¿qué significa circunvalación? La palabra Gaber nos habla de esto. Y nosotros lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Porque hubo revelación de Dios. Amén. No podemos hacer nada en el mundo espiritual si el Espíritu Santo no revela nuestro espíritu lo que Dios anhela hacer. Es importante la oración. Usted está orando por su casa, pues pida al Espíritu Santo que le revele qué hacer, para que usted sepa cómo pelear la batalla y poder salir victorioso. Entonces la palabra gaber en el hebreo habla de circunvalación y es rodear un lugar. Puede ser una ciudad o una fortaleza. ¿Qué pasó luego que nosotros hicimos la circunvalación en Florencia? Comenzaron a irse los brujos. Se cerraron los boliches. No hay un boliche acá, no hay ninguna discoteca en Florencia. Hasta el pub se cerró. El primero que se cerró fue una discoteca llamada Cielo. Luego se cerró el pub. Y ahí no hay ningún boliche. Hasta en el Cicle Club dejaron de hacer fiesta. ¿Usted va entendiendo lo que estamos hablando o no? Queremos conquistar una tierra, tenemos que aplicar términos espirituales. Yo no puedo conquistar mi casa si no uso términos espirituales. No es orar, no es hacer algo. Es saber que cuando nosotros actuamos en este sentido en el espíritu, estamos tomando posesión de una tierra. Pero también tenemos que tener claramente esto, que cuando nosotros actuamos bajo estos términos espirituales, va a haber represalias.
el enemigo se va a levantar y va a actuar en contra nuestra, va a querer afectarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo está sabiendo de que hay alguien que está entendiendo en Dios lo que debe hacer. Por eso muchas acechanzas, muchos problemas, muchos conflictos. Pregunta hasta acá. ¿Sí o no? Sigue. ¿Está entendiendo o no? Amén. Ahora, cuando nosotros, de acuerdo a Gader, la palabra hebrea, también significa que nosotros actuamos, escuche esto, actuamos como protector del lugar. Usted quizás no sea el padre de familia, puede ser el hijo de la casa nada más, pero Dios te está llevando a tomar una actitud espiritual diferente, porque hay el entendido en el tiempo, ¿es así? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios te manda a orar, a poner vallado. Entonces tú eres el protector de la casa. Si tú eres el protector, porque eres el entendido en el mundo espiritual, ¿a quién va a tocar Satanás en la casa? A usted. A usted le va a buscar debilitar, sacar del lugar, porque sabe que mientras que usted esté allí, la casa está protegida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Buscar de Dios. Ayunar. Lo que se están perdiendo los obreros que no vinieron hoy. Porque esto no se repite. Y es una pena. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos conocer quién somos. Amén. 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 Ahora bien, escuche esto. Y no es lo mismo. No es lo mismo ver por el fe los que están lejos. Bueno, están lejos. Pero no es lo mismo comer del plato mirando por la pantalla sentado en mi casa, cuando sé que puedo estar sentado a la mesa para disfrutar en la presencia con los hermanos. Sí, Señor. Eso es una debilidad. El enemigo ya te tocó. No es por crítica ni para que usted le señale, no viniste. No lo haga. Ni piense más en esto ya. Pero te digo para que a vos no te pase el próximo viernes. Parece que ahora. Exactamente. Pasaste 7 días, 6 días con cuántas horas, no sé, y no te afectó el diablo allí y vos te ausentaste. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a las 6 de la mañana todos estos días? Oramos. Gloria a Dios. ¿Qué venimos a hacer acá? A orar. ¿Pero a qué más? ¿A qué más? ¿A qué más? Tener un encuentro. ¿A qué más? A recibir bendición. ¿A qué más? Y vida eterna. ¿A qué más? Camila, ¿a qué más? Prepararnos. A prepararnos. Rocío, ¿a qué más? Ya hace rato al lado tuyo está. A veces nosotros decimos, ¿para qué voy a ir a orar en la iglesia? Me quedo en mi casa. No. En tu casa no vas a recibir lo que vas a recibir unido en el cuerpo. Así es, Señor. Ahí ya el enemigo te ganó. Entonces nosotros venimos a poder presentar batalla e intervenir en el mundo espiritual para que el diablo no gane ventaja. ¿Me entiende acá o no? Amén. Entonces fíjese, y es una pena porque en su raíz la palabra vallado tiene un significado importantísimo. Me gustó lo que dice acá. Escuche esto. ¿Se aburrió usted ya o no? No. ¿Le está gustando o no? Amén. A ver, escuche esto. Ya concluimos, nos falta una parte nada más y concluimos. Acuérdese que la primera vez que lo digo ya concluyo. Falta 4. Gracias, Camila. Escuche lo que significa el su raíz, porque todo lo que le fui explicando son como verbos en el hebreo, pero esta es la raíz, es decir, que cuando hablamos de raíz es la base de todo. Nosotros eran las extensiones, ¿sí? Las ramitas, que producen fruto también, pero si no hay una raíz no hay fruto ahí. Amén. Su palabra, la raíz de vallado,
En el hebreo es gadar, como usted está escuchando, gadar. ¿Y sabe qué significa? Amurallar, dentro. ¿Cómo dentro? Alguien que me explique cómo yo puedo amurallar algo adentro. Dentro. ¿Cómo puedo crear un vallado dentro? ¿Cómo puedo amurallar algo dentro? Si el vallado lo tengo que poner alrededor de. ¿Cómo puedo poner un vallado? Muchas veces en el mundo espiritual, hermano, las puertas de la casa están abiertas, naturalmente hablando. Pero el enemigo llega hasta el portal y no puede. Porque hay alguien que está dentro, formando la muralla dentro de la casa, espiritualmente hablando. Entonces significa amurallar desde dentro. Desde dentro. Es decir, fíjese, la Biblia, de acuerdo al libro de Isaías, ya te digo el versículo para que después no me critiques, el libro de Isaías, ¿sí? 26, verso 1, dice que Él es muro y ante muro para nosotros. ¿Está? Es muro y ante muro. Es decir que cuando usted es portador de la presencia del Padre, por eso es importante que nosotros entendamos que somos portadores de la presencia. No somos simplemente hombres y mujeres que nos reunimos en un lugar para poder llegar a captar la atención de algo o aprender algo más, o venimos únicamente a reunirnos acá. No, yo soy portador de la presencia del Padre. Es decir que cuando usted sabe y entiende y mantiene la presencia de Dios en su vida y se esfuerza que esa presencia no sea quitada, no sea debilitada, sino que vaya en aumento, el diablo, por más que quiera entrar a tu casa, no va a poder hacer, porque como tú eres portador de la presencia que tú portas y está dentro de tu casa, es la que forma el vallado dentro. Dios, santo. El enemigo no va a poder tocar a nadie que esté a tu lado, porque tú eres el portador de la presencia y ya el hecho, no hace falta, pongo vallado acá, Señor, y te vas a tomar mate con Raimunda, y ¿qué es lo que pasa? Y vos llegar a la casa de Raimunda y de pronto decís, Señor, vengo a tomar mate con Raimunda, por lo tanto pongo vallado acá, Señor, ¿no? Para que nadie moleste. No, no hace falta, porque como tú eres portador de la presencia, la persona que está junto a ti está siendo guardada por causa tuya. Amén. ¿Usted entiende lo que estoy hablando, no? Amén. Entonces la palabra amurallar dentro. Y sí, mire, cuántas veces nosotros hemos predicado, cuántas veces se ha predicado, cuántas veces usted dijo más de una vez, mi generación será reparador de portillo. Ahora, ¿usted sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa ser restaurador de portillo? ¿La Biblia te habla o no te habla? Que nuestras generaciones serían restauradores de portillo. Serían los que poseerían o restaurarían las ciudades asoladas, dejadas, abandonadas, destruidas. Pero cuando nosotros hablamos de que seremos reparador de portillo, estamos diciendo lo siguiente, escucha esto: abertura o entrada practicada en un muro. Cuando la palabra gadar, su raíz hebrea, comienzo de cero para que usted pueda notar bien, significa también reparador de portillo. Y esta expresión de reparador de portillo significa esto: abertura o entrada practicada en un muro. Abertura o entrada practicada en un muro. ¿Lo anotó? ¿O entrada? O entrada en un muro. Practicada en un muro, perdón. Abertura o entrada practicada en un muro. ¿Lo anotó o no? Luego también significa puerta pequeña abierta en otra mayor. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros que somos reparador de portillo, dice nosotros oramos, Señor, mi generación será restaurador de portillo. Lo que usted está declarando proféticamente allí es que tu generación va a producir una abertura en el mundo espiritual
para poder traer asolación al enemigo y una restauración. Por eso dice que vamos a ser restauradores de calzadas antiguas, ciudades asoladas. Cuando nosotros estamos orando y decimos, Señor, esta generación es reparadora de Portillo, lo que para la ciudad de Florencia, lo que estamos queriendo decir en el mundo espiritual es: diablo, hoy vengo a abrir una abertura en tu muro. Hoy vengo a debilitar tu muro. Y hoy vengo a declarar que los muros que tú estableciste, el vallado que tú estableciste en Florencia, Santa Fe, ha comenzado a tener una grieta. Y va a caer esa grieta. Va a caer ese muro en el nombre de Jesús. Esto es lo que estamos declarando. ¿Amén o no? Ahora, puerta pequeña en otra mayor. Cuando, mire, el diablo es el padre de mentira. Es el demonio vestido de ángel de luz. ¿Sí? Es el príncipe de este siglo. Entonces, ¿qué pasa acá? Escuche bien acá. De acuerdo a lo que dice Judas, el ángel vino y le dijo: Jehová te reprenda a Satanás. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad del diablo. Porque en su tiempo fue ungido con autoridad por Dios. Entonces le dice el ángel le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Porque no tenía autoridad sobre Satanás. Porque el ángel era el serafín, era el que conducía la alabanza para el Señor y el protector del Edén. Entonces no le podía tocar. Y la palabra dice que va a dar una autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No dice que no va a dar fuerza o autoridad en el enemigo, sino a los demonios que están debajo de él. ¿Cómo yo debilito? Diga conmigo, ¿cómo yo debilito? Como yo debilito. Más fuerte, ¿cómo yo debilito? Como yo debilito a Satanás? A Satanás. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de acá, la palabra del Señor acá. Puerta pequeña abierta en otra mayor. Si nosotros tenemos que hablar, escuche esto, tenemos que hablar de que queremos destruir el trono de Satanás en Florencia, Santa Fe. ¿Cómo hacemos? Desalojando a los hombres fuertes. ¿Cómo más? Tenemos hombres fuertes. Sí, está bien. Desalojamos, pero ¿cómo más? Cuando nosotros estamos orando contra el hombre fuerte de la ciudad, nosotros lo que estamos haciendo es orando en contra del gobernante espiritual que Satanás puso en un lugar determinado. Pero ¿cuál es la puerta más grande aquí? ¿Cuál es la puerta mayor? ¿Cuál es la puerta mayor donde los demonios tienen acceso? Satanás. Por eso que la Biblia, esta expresión nos dice que hay una puerta abierta pequeña en una mayor. Cuando nosotros debilitamos a los demonios, debilitamos a Satanás. Cuando nosotros expulsamos a los demonios, estamos debilitando a Satanás en el territorio. Entonces, cuando mayor autoridad nosotros tengamos, mayor influencia nosotros tengamos en el mundo espiritual, derrocando o desterrando a los demonios enviados por Satanás, estamos debilitando su trono en la tierra donde nosotros estamos. Entonces, cada golpe que nosotros demos tiene que ser un golpe certero. No podemos nosotros tirar palabras al vuelo. No podemos nosotros lanzar una palabra de oración sin dirección. Tenemos que saber, por eso les dije al principio, que tenemos que orar con discernimiento, con revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a conducir de una manera tal que nos va a dar a conocer cuál demonio está operando en un lugar, y ese demonio, ¿por quién fue enviado? Por Satanás. Entonces, cuando nosotros decimos esta generación será restauradora de Portillo, también estamos diciendo vamos a abrir una puerta, aunque tú no quieras, una puerta donde tienes acceso para poder debilitarte allí. ¿Me entendiendo o no? Amén. Cerrar algo o edificar. También habla acá.
Y ahí volvemos cuando hablamos de edificar, en su raíz gadar, de la palabra vallado, dijimos edificar. Jeremías capítulo 1, verso 10 dice que nosotros vamos a plantar y edificar. Cerrar, cercar y edificar. Amén. Amén. Cada uno de nosotros somos un eslabón. ¿Cómo nosotros hacemos una cadena? Con muchos eslabones. Cada uno de nosotros somos un eslabón en Dios. Usted que vino esta noche a capacitarse, a poder entender algo más de esto, ¿qué está pasando con usted? Usted se está uniendo ya a un eslabón con conocimiento. Amén, gloria a Dios. Y ya viene el otro y se une al otro que ya tiene conocimiento. Entonces el conocimiento de uno influye en el otro. Amén. Y nos vamos uniendo. ¿Qué es lo que hace Satanás para poder debilitar el cuerpo? Saca los eslabones de la casa. Por eso las sillas vacías. No pasa acá, pasa en todos lados. Por eso es que cuando se convoca a orar, tenemos que venir. ¿Por qué? Porque estamos uniéndonos en el Espíritu para poder destruir algo que vino a traer destrucción a nuestra vida. Sí, Señor. Tú solo no puedes pelear una batalla. Tú necesitas la unidad del cuerpo. Amén. ¿Estamos acá o no? Amén. Ahora, cada uno de nosotros somos eslabones en las manos de quién. Dios nos llama a nosotros. ¿Qué es lo que dijo Dios a Ezequiel? Busqué entre los hombres quien haga vallado a favor de estos y no lo hallé. Pero me gusta la expresión esta, ¿no? Donde dice, por ejemplo, he buscado entre ellos un solo hombre que construyese un muro. Acá está, la versión Reina Valera contemporánea. Yo, dijo Dios, he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda a favor de la tierra. Me gustó esta expresión, porque cuando yo estoy orando, yo estoy enfrentándome ante Dios, o estoy presentándome ante Dios. ¿Para qué? Para pedir su intervención en el lugar donde estoy. Yo no puedo hacer nada, pero con la ayuda de Dios podemos. Amén. Amén. Entonces fíjese acá, seguimos, ya vamos concluyendo. Somos eslabones en las manos de Dios y que nos unimos para poder resguardar no tan solo tu casa, no tan solo la casa de Dios de esta iglesia, esta congregación, sus familias, las cuales se integran acá. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos gente en Basaí, hoy día. ¿Podemos llegar a Basaí? No podemos porque hay un protocolo a seguir, pero con la oración podemos resguardar a nuestros hermanos de Basaí. Tenemos gente acá en Campo Arde. ¿Podemos llegar? Sí, porque está dentro de nuestra zona donde nosotros estamos habitando. Pero podemos nosotros llegar a Villa Constitución, donde está la familia Culasiati, donde está Belén, donde está Lucas, donde está su familia. ¿Podemos llegar? No. ¿Por qué? Bueno, podemos llegar, sí. Tenemos el medio para movernos y los permisos protocolares para movernos, podemos. Pero si no tenemos los permisos y no nos permiten, no podemos avanzar. Pero sí podemos llegar a través de la oración. Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. ¿Podemos llegar? Sí y no, como se dijo recién. Pero por causa de la oración, sí. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús cuando vino el centurión? Señor, mi siervo está muy enfermo y está muriéndose. Ahora Jesús dijo, vamos, yo te voy a acompañar. ¿Pero qué hizo Jesús? Dijo el centurión, no, Señor. Una palabra solamente di. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a la casa del centurión, soltó la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo un vallado. Abrió una grieta, abrió una puerta pequeña en la puerta mayor y le dijo al Satanás ese, ¿sabes qué? Ahora sí tiene que soltarla. Señor, entonces la oración es importantísima. Una oración suya puede librar una ciudad. Por eso el diablo no quiere que oremos.
Podemos orar por la ciudad donde estamos. ¿Qué dijo Dios a Jeremías? Que nosotros fuimos llevados a un territorio. Y dice Dios, en ese territorio donde yo te ubiqué, tú debes edificar casa para morar allí. Pero también te debes casar, hablando de manera contemporánea esto. Te debes casar. Y cuando te casas no te va a quedar únicamente con tu mujer o con tu marido. Me vas a traer hijo al mundo. Y te vas a multiplicar en la tierra que yo te planté, donde yo te llevé. Y luego dice la palabra, y orarás por la ciudad. Y orarás por la paz del lugar donde yo te he enviado. Porque en la paz de esa tierra tú tendrás paz. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios en este tiempo? Que oremos acá. Que hagamos brecha sobre el muro del diablo que puso sobre nuestra casa y sobre nuestra ciudad. Que hagamos vallado para resguardar lo que es nuestro y lo que Dios nos entregó. Amén. ¿Qué hacemos? Pastor, ¿puede orar por mí? Porque ¿sabe qué me pasó esto? ¿Y usted ora? Uno puede orar. El tema está en que usted debe orar. Porque dice Dios, y oren por el lugar donde yo te ubiqué. Porque en la paz de ese lugar tú tendrás paz. Amén. ¿Qué pasó en esta mañana cuando estábamos orando acá? Pasó algo muy importante. Y Dios habla más de uno. ¿Cuántas veces tú llegaste a tu casa y dijiste, ¿para qué volver allí? Y decías, esta no es mi casa, no la siento mía. ¿Pero por qué no la sentías tuya? Porque hay algo que te impide que tú tengas paz allí. Y tú crees, bueno, yo voy a vender esta casa y me voy a ir porque al vender esta casa puedo comprar donde hay un barrio con mayor tranquilidad. Y puedo habitar allí. No te confundas. Porque el demonio que te atormentó acá te acompaña. ¿Te pasó, Fernanda? Sí, te pasó. Vino de Buenos Aires y se encontró con uno peor acá. El demonio de allá más el aliado que tenía acá y se atormentó ella. Pero pasa. ¿Usted va entendiendo esto o no? Por eso es importante que oremos. Cuando Josué se dirigió al pueblo de Dios, o dirigió al pueblo del Señor a tomar posesión de la tierra prometida, Josué capítulo 6, anote. Dice la palabra del Señor que la primera ciudad que tuvo que conquistar, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera ciudad? Jericó. ¿Y cómo estaba Jericó? Dice la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 6 de Josué que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Por causa de qué? No. Jericó se cerró bien cerrado por causa del pueblo de Dios. Porque sabía Jericó que había un pueblo que tenía un Dios poderoso. Léeme el verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Amén. ¿Usted entiende esto, no? Amén. Por causa de los hijos de Israel. Santificaos porque mañana yo haré cosas grandes y poderosas en medio de vosotros con ustedes. Fue la instrucción del capítulo 3 que Dios le da. Cuando hablamos de santificar estamos diciendo romper lazos de muerte en nuestra vida, descontaminarnos, liberarnos. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué les pasó allí? Cuando Josué se presenta y avanza hacia Jericó, la primera ciudad que tenía que tomar posesión, el pueblo de Jericó sabía quién venía. Ya el satanacito estaba sabiendo quién venía. ¿Y sabe qué sucedió? Rápido cerraron las puertas y las remacharon y todas. ¿Para qué? Para que nada pueda entrar. Porque tenían temor. ¿A quién? Vamos, fuerte. ¿A quién tenía temor? ¿Al pueblo de quién? De Dios. Cuando nosotros llegamos a un territorio, el diablo sabe quién está llegando.
Por eso que cuando es importante que nosotros vayamos a un lugar enviado por Dios primero. Podemos tener sentir, pero el sentir sin el acompañamiento y la aprobación de Dios no te sirve. Entonces acá es importante. Y dice la palabra del Señor que se cerraron. Ahora, escuche esto. Estamos hablando de muro ya. Ahí anote, estamos hablando de muro prácticamente ya. De acuerdo a la palabra hebrea, K-Joma, la letra K sola, Joma con J, significa unir, muro de protección, amurallar, ciudad amurallada. Repito la definición. Unir, muro de protección, amurallar, ciudad amurallada. Ahora, ¿qué es un muro? Yo te invito, si usted no tiene, te invito a que puedas adquirir el libro Destrucción de Fortaleza. ¿Está? Sí. ¿Tienen ese material usted o no? No. Bueno, vos tenés Fernanda. Tu mamá, pero tampoco es tuyo. Entonces, no tenés. Yo tengo algo cuando yo adquiero algo. ¿Quién tiene el don de sanidad acá? Ella tiene. Pero tú no tienes. No podemos tomar posesión de algo que no es nuestro. Yo tampoco puedo exigir algo sobre algo que no es mío. Entonces, adquiere este material. Y en ese material usted va a encontrar todo lo que habla sobre fortaleza y sobre lo que es muro y sobre cómo nosotros podemos romper y destruir fortalezas del diablo y el trono de Satanás. Te ejemplifico todo esto, porque el material lo tengo yo y lo escribí yo. Entonces yo te ejemplifico todo. Había algo muy importante que sucedía en las ciudades. ¿Por qué Jericó cerró sus puertas? Porque en la antigüedad era la puerta donde, y estaba bien atendida las puertas de una ciudad. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar, en la antigüedad, se reunían los ancianos del pueblo para poder definir qué se iba a hacer en la ciudad, qué es lo que llegábamos a producir, si teníamos que ir a la guerra, no íbamos a la guerra, si matábamos a alguien, no matábamos, si enjuiciábamos, si derrocábamos, si quitábamos algo. Entonces los ancianos se reunían en un lugar determinado. Por eso era importante los muros en una ciudad. ¿Me entiende? Era importante. ¿Por qué? Porque en la ciudad tenía puertas de acceso donde los ancianos se reunían para debatir y estudiar los asuntos del pueblo. ¿Estamos entendiendo acá o no? Entonces, físicamente los muros representaban seguridad. Cuando tú caminas, cuando tú avanzas, cuando estás en un lugar, cuando te vas de viaje y te sientes intranquilo y seguro, es porque no tienes un muro que te resguarda. Fíjate algo importante. Cuando tú te vas a, no sé, acá tenemos hermanos del Paraguay, tenemos hermanos del Chaco, tenemos hermanos de Buenos Aires, y me voy a ir a vacacionar a La Plata. Oh, allá vamos. A La Plata, me quiero ir a las playas, a tomar sol allá. Pero usted se va. Pero si no pide tu bendición, tú estás siendo descubierto. Por eso que cuando tú viajas y vienes con las manos vacías, es porque te has ido sin la bendición correcta. Y a veces te podemos decir, vete si quieres. Pero ¿sabes qué? Es conveniente que no lo hagas por esto. Y tú te vas. Te vas, te bendecimos en el nombre de Jesús. Vete, no hay problema, vete. Si eso es lo que tanto está queriendo. Y a veces recibimos algo porque insistimos, no porque Dios quiere darnos. Esa sería la voluntad permisiva de Dios. Entonces Dios permite algo por tus caprichos, por tu insistencia, no porque Él ha determinado permitirte darte. Cuando suceden las cosas
y tenemos seguridad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y podemos prosperar en el viaje, ser bendecido en el viaje. Es porque es la voluntad permitida de Dios en tu vida. Y es Dios que va contigo. O sea que no es lo mismo permisiva que permitida. No, porque la permisiva es cuando Dios te dice, bueno, te voy a dar lo que tanto me estás pidiendo, pero ¿sabes qué? No me vengas a llorar mañana. Por eso cuando yo aconsejo, mi esposa aconseja algo, le decimos, bueno, pues ya que insistí a hacerlo, pero mañana no vengas a llorar. Mañana no vengas a decir, ay, mira lo que... No vengas porque se te advirtió de algo. ¿Va entendiendo, no sé? Amén. Entonces, ¿te vaya la plata o no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos inseguros en algo porque no hay protección de Dios, no está el muro que nos guarda. Y ahí se cumple la palabra de Isaías 26:1, que Él es muro y antemuro de salvación en nuestro alrededor. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, ¿por qué te vengo hablando de todo esto? Porque ¿qué es lo que sostiene la protección? Dije que tanto brecha, si nosotros unimos todo esto, podemos ir viendo claramente. Primeramente, vamos a resumir acá para terminar. Brecha significaba que era una grieta puesta en un muro para poder debilitarlo y que éste pueda caer y nosotros podamos entrar. En una palabra significaba esto. Vallado hablaba de que poníamos protección, pero también decía que nosotros abriríamos un lugar determinado en el mundo espiritual para poder entrar. Fíjese que tiene una relación, ¿sí?, entre brecha y vallado. Entre uno de los significados de vallado te dije esto. Ahora, muro. Estamos diciendo de que el muro traía seguridad, ¿sí? Ahora, usted abre la brecha ¿en qué? En un muro, en una pared. La pared, una vez agrietada, se debilita y la pared puede caer. Una columna agrietada debilita todo el edificio. ¿Va entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, cuando usted está teniendo un muro a su alrededor, pero no hay seguridad en lo que está haciendo, en donde está yendo, cuando está viajando, usted está yendo sin la protección de Dios. Cuando nosotros nos reunimos a orar acá y decimos, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener 7 días de oración a las 6 de la mañana. ¿Estamos hasta acá? Venimos, primer día, joya, todo. De 10, aleluya. Segundo día, joyita ya. Se no era la joya. Y las cosas, tercer día, ya ni siquiera estaba el... ¿Pero por qué sucede eso? Porque fue la voluntad de uno hacerlo, no la de Dios. Entonces Dios no va a estar respaldando algo que Él no mandó que se haga. ¿Va entendiendo usted? Ahora, ¿qué sostiene el muro? ¿Qué sostiene un muro? Hablando de manera espiritual. La obediencia. Usted tiene que ser obediente en lo que Dios le mandó. Usted tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios asignó. La obediencia mantiene el muro de protección a tu alrededor. Cuando nosotros, por ejemplo, dijimos al comienzo, y vuelvo a insistir en el final, cuando nosotros no diezmamos, no tenemos muro en nuestra finanza. Y usted va a decir, pero yo diezmo y no estoy prosperado. Deja que las aguas sigan. Tira pan sobre las aguas, que en su tiempo... Eso dice Eclesiastés. No deje de hacer las cosas porque no te está dando resultado hoy. Tira el pan sobre las aguas. Tírala. Porque a su tiempo va a haber la producción allí. Amén. Nosotros como iglesia 11 años peleamos una batalla para algo. Y después de 11 años sucedió. Amén.
Pero 11 años peleamos una batalla. 11 años pidiéndole a Dios algo. Y hoy se están dando las cosas sin necesidad de mucho esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque tiramos el pan sobre las aguas. Sí, Señor. Venían profetas, le dábamos todo. Y de pronto nos encontrábamos cara a cara, no con Dios, sino con mi esposa. Y decíamos, en ese tiempo alquilábamos, y decíamos, ahora la fecha de alquiler de la semana que viene, ¿cómo pagamos? ¿Cómo pagamos el alquiler? Y hablo Tomás, no era que era problemático, vos le hablabas y no había problema con el turco. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y de pronto sucedía el milagro. ¿Pero qué pasó al principio? Tiramos el pan sobre las aguas, sembramos en alguien, dimos buena ofrenda al que trajo la palabra de parte del Señor. Y de la nada venía el dinero. Y eso no es nada, porque cuando tú tiras el pan sobre las aguas y cuando recoges, no vas a recoger lo que necesitas, sino vas a recoger en exceso. Amén. Porque te va a quedar algo para ti. Sí, Señor. Entonces la obediencia es importante. Cuando nosotros no diezmamos, no tenemos protección de Dios, no hay muro espiritual allí. ¿Qué dice la Biblia? Reprenda el espíritu inmundo de miseria y de pobreza. ¿Así dice o no? A ver, ¿qué dice la Biblia ahí? Ven contra el espíritu de miseria en tu casa y repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Así te dice la Biblia? ¿O qué pasa allí? Vamos. Él reprendería al devorador. ¿Cómo? Él reprendería al devorador. Habla más fuerte porque tu barbijo te impide hablar. Que él reprendería al devorador, pero con nuestra obediencia. ¿Se da cuenta? Tú no necesitas pelear una batalla cuando eres cumplidor en algo. Repito, porque hay alguien que está copiando porque él después va a predicar eso o compartir. Tú no necesitas reprender algo. Y la otra parte se me olvidó. Cuando tú eres cumplidor en lo que Dios te mandó que haga, tú no necesitas echarle ni siquiera la brujería de ti. Porque ni siquiera se va a acercar porque hay alguien que le reprende por ti. Yo reprenderé por vosotros, dice, al devorador. Y no tan solo de tu finanza, sino de todo aquello que viene a querer traer perjuicio a tu casa. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos obedientes. El pastor te llama al curso de las 7 de la tarde los días viernes. Con el protocolo yo tengo que pedir permiso para estar acá. ¿Ok? Estamos acá, con permiso. Ahora el permiso tiene un cierto horario, puede ser que comenzamos más temprano. ¿Qué tienes que hacer cuando tú sales de acá? Irte a tu casa. Porque el protocolo dice que si tú dices, vengo de tal lado, y no saliste de acá, tienes problemas. Porque hay un protocolo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Caminar en obediencia. Para que el protocolo te resguarde. Porque si no caminas en obediencia, el protocolo no te cuida. ¿Va entendiendo? Te hablo lo que estamos viendo hoy día por el protocolo. Amén. Sí, Señor. Pero ¿es la verdad o no? Amén. Si tú obedecieres, tan solamente, Dios se encarga del resto. Vosotros el pueblo todo, dice Malaquías 3:10, al que estamos hablando del todo. Me habéis robado y todavía somos tan cara dura, diríamos en Argentina, que le decimos que te robamos, Dios, y el pueblo de Israel le dijo, fue bien argentino el pueblo de Israel en aquella época. Bien argentino la hizo. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Tenemos genética. Ahora, sí, en la antigüedad Malaquías 3:10 estaban los argentinos, habían sido. Pero ¿qué pasó allí? Dios le habló a la iglesia y la iglesia le dice, no. Ahora, si nosotros reconocemos, Dios se encarga de resguardarnos. Amén, gloria a Dios. Ahora, el muro de tu casa, el muro de esta iglesia, se sostiene a través de la obediencia. Por eso que más de una oportunidad con mi esposa hemos dicho lo siguiente, hasta tanto estemos vivos y seamos los responsables de este lugar, se va a seguir esta línea de mando. Porque sabemos lo que Dios nos mandó que hagamos. Amén.
El día de mañana que ya con mi esposa no estemos, que hayamos partido con el Señor, cuando ambos tengamos 130 años, y esto pase lo que quiera pasar acá, sucedan algunas cosas raras, es porque el que quedó al frente no siguió los pasos Así es. de la visión. Una visión se puede agudizar en el tiempo. Podemos llegar a mejorar la visión en el tiempo, porque Dios se va actualizando en el tiempo. Pero nunca la visión deja de ser visión. Siempre la misma. Amén. Anexamos cosas, pero la visión es siempre la misma. Amén. Ahora en tu casa puedes ver cosas que puedas anexar, pero la obediencia jamás puede ser suplida. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Siempre importante esto, mi amado. Mi esposa, ¿por qué la familia nuestra hoy está al servicio de Dios? Porque mi esposa recibió un mandato de parte de Dios y ella nunca dejó de hacerlo. Y por causa de ella todos estamos hoy. Entonces, por causa de un obediente en la casa, puede haber un milagro mañana. Amén. Gloria a Dios. Tú eres el muro Amén. y Dios está contigo. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando avanzaba con Josué para tomar Jericó, verso 1 del capítulo 6 de Josué, dice que se cerró todo por causa de Dios, del pueblo? Porque el poder de Dios estaba en el pueblo. Amén. Ahora te pregunto algo. Escúchame esto. El poder de Dios estaba en el pueblo, Amén. pero ¿quién iba adelante? ¿Quién iba adelante? Dios. ¿Quién iba adelante? Dios. ¿Quién iba adelante? Dios. ¡No! ¿Quién iba adelante? ¿Quién comandaba las fuerzas de Israel? ¿Quién era el responsable de entregar la tierra de la promesa? Josué. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, pero una sola cosa demando de ti. Y lo repetimos en el versículo 7 de Josué 1, ¿cuántas veces? Que no te apartes de la palabra y que la cumplas, porque todo lo que hagas será prosperado, porque tú cumples con la palabra y no te apartaste de ella. Y la repetimos, pero ahora que te pregunté ni te acuerdas. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta que conocemos el versículo pero no lo aplicamos? Amén. Entonces en esta noche vaya con esto, mi amado. Vaya con esto. La otra parte no te la voy a hablar porque corresponde a la segunda parte de todo esto. Pero la semana que viene no me falte. Usted quiere que la oración sea efectiva en su casa. Por lo tanto tenemos que alinearnos a esto. Y te voy a dejar con las ganas de lo que va a seguir la semana que viene. Pero ahora yo te invito a que te pongas sobre tus pies porque tengo que cumplir horario de acuerdo al protocolo. Amén. Y tenemos que tener paz. ¿Sí? Entonces tenemos... Orando también, le pido que estén orando a favor de los pastores, porque tenemos reuniones, nos convocamos, por fin estamos uniéndonos. Dios permitió esto para que nos unamos, para que tengamos un sentir en el Señor. Sé que cosas lindas y maravillosas vendrán para esta ciudad si nosotros así lo creemos. Pero en esta noche vamos a levantar nuestras manos para despedirnos. Amén. Y lo primero que repita conmigo, Señor, en esta noche, yo tiro el lazo y lo voy a enlazar como un caballo, como a una vaca, a mis hermanos, y los voy a rajar y los voy a traer para el otro viernes, para el curso, porque con mi hermano yo tengo que avanzar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos presentes. Yo te bendigo, Señor, y te pido en esta misma hora que tú, el Señor, le puedas dar autoridad a ellos. Que el temor tuyo, Dios, caiga sobre la vida de ellos en esta noche, para que el enemigo sepa quiénes son y con quién están. Bendigo cada familia, cada hogar, cada obrero presente en esta noche. Y Dios eterno, enviamos tu palabra por el resto de aquellos que hoy no han venido.
Tú conoces los motivos, no los juzgamos, pero tú conoces los motivos, pero enviamos palabras para que la bendición que hoy reposó en nuestro espíritu repose también en ellos. No queremos ser egoístas, como bajó la unción sobre Moisés y los 70, y aquellos que no estaban con Moisés dice que también profetizaron. Pero en esta noche, Dios, enviamos tu palabra y declaramos, Dios, tu bendición. Señor, sé tu muro y antemuro, el vallado tuyo, Señor, en la vida de tus hijos, y que ellos, Padre, puedan ser, Dios eterno, usados por ti. Enviamos tu palabra sobre cada familia, sobre cada hogar. Enviamos tu palabra para aquellos que nos siguen por internet, declarando, Dios eterno, que donde están ellos está tu presencia, está tu amor, tu unción, tu gracia, acompañándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y nos despedimos de